Cuando se habla de fenómenos paranormales, por lo regular, las personas se imaginan algún hecho trágico, algún hecho que puede lastimar a las personas, espantar a aquellos que se encuentran con un fantasma. Las historias, los relatos que se han compartido a lo largo de muchos años nos han demostrado que no es así, que los fenómenos paranormales llegan a darse de acuerdo a la circunstancia que los haya llevado a ese sitio. Es decir, algunas visitas son de despedida, algunas visitas son simplemente como marcan algunas de las historias o leyendas, porque quieren que la gente se aparte de ese sitio que originalmente pertenecía a una persona. O aquellos lugares donde se ha practicado algún tipo de invocación o algún tipo de trabajos que atraen seres malignos o que se les puede denominar como oscuros. Pero no todas las historias son tal cual. Como bien lo han podido comprobar ustedes a lo largo de todos estos años, lo que les compartimos, muchas de ellas tienen un trasfondo de historias que llaman y que buscan algún tipo de ayuda o quieren dar algún tipo de ayuda. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado de relatos o incluso han visto películas donde en las carreteras las entidades o los fantasmas se dedican a hacer el mal. Sin embargo, hay historias donde los fantasmas o las entidades realmente lo que buscan es evitar que algo malo le pase a la gente allá, dependiendo del contexto, dependiendo de la historia de la persona que haya perdido la existencia en ese sitio. Pero hoy les voy a compartir algo en relación a los fantasmas que se ven o que se manifiestan en carreteras. Estoy seguro que muchos de ustedes han viajado en las carreteras y sobre todo de noche. Yo sé que hay algunos que no lo han hecho porque incluso les puede llegar a dar miedo viajar solos o hasta acompañados. Pero en fin, hoy les cuento algo que le pasó a 3 amigos que fueron invitados a una reunión que se realizaría en un rancho que estaba un poco lejos de la ciudad donde ellos vivían. Estaba aproximadamente como a unas 2 horas, que era casi 1 hora para llegar a un pueblo, y de ese pueblo tenían que desviarse hacia lo que era ese lugar donde sería la fiesta, pero que pues, les habían invitado que tenían que ir. Eran un grupo de amigos que estaban de alguna forma conectados desde niños y que ellos querían hacer ese lugar algo especial. Así lo hicieron. Se encaminaron una tarde, ya estaba atardeciendo y estaba anocheciendo, cuando salieron a carretera. Llegaron al poblado y de allá se desviaron hacia lo que era ese lugar donde estaban yendo, donde ya no había una carretera oficial, ya no era una carretera, digamos, tan segura. Era un camino de terracería por momentos y tenían que bajar la velocidad, ir avanzando, en fin. Cuando llegaron a una cierta parte, estaba todavía, digamos, un poco oscuro, pero no era tan tarde. Y se dieron cuenta que en la carretera, en esa calle que estaba un poco rara, había una persona parada. Entonces ellos fueron bajando un poco la velocidad y esta persona les hizo la mano. Pararon y le preguntaron que si él necesitaba que lo llevaran. Era un joven, más o menos de la misma edad de ellos, tal vez unos 25 años, 20, 25 años. Y este joven les dijo que no, solamente que les dijo que tuvieran mucho cuidado porque más adelante había una curva y ellos podían tener algún accidente. Y ellos le agradecieron mucho y le preguntaron que si de verdad no quería ir con ellos. Este joven les dijo que no, porque él se tenía que quedar por esa zona. Obviamente por las carreteras hay muchos caminos y muchas casas que están cerca de lo que es la carretera, pero no están sobre la carretera. Y ellos pensaron que era alguien que vivía por allá cerca. Así que más adelante les advirtieron que había, digamos, camino malo y una curva. Siguieron manejando y tal cual como les habían dicho, tal vez algunos 15, 20 minutitos después, se dieron cuenta que de pronto hubo una curva demasiado peligrosa, que a pesar que les habían advertido que había ese sitio, pues digamos, peligroso, estaban yendo a una velocidad un poco más rápido que lo moderado. Lograron frenar de golpe y evitar irse hacia lo que era el desfiladero en esa curva. Dieron la vuelta,
asustados, todavía les latía el corazón de lo que habían vivido, porque ya pues imagínense por la tarde, en un lugar así que no estaba tan iluminado, solamente las luces del carro estaban, digamos, iluminando esa misma zona, dándole luz. Obviamente llegaron a la fiesta un poco espantados. De allá pues pasaron todo lo que tenían que pasar, la fiesta, la noche, y durmieron allá mismo porque obviamente no iban a regresar tan tarde después de la fiesta. Al día siguiente pues se les había olvidado el tema. Despertaron, desayunaron, estuvieron conviviendo un poco más allá hasta que llegó la hora de quitarse. Ya se iban a quitar tal vez como a las 2, 3 de la tarde para que no les tomara la noche por ese camino que estaba pues peligroso como lo habían visto. De allá regresaron manejando y cuando se acercaron se acordaron de la curva que les habían dicho y fueron mucho más despacio. Dieron la vuelta por esa curva, se dieron cuenta que era obviamente un lugar muy peligroso y que podían haber perdido la existencia si caían en ese desfiladero. Así que manejaron regresando por el mismo camino y se acordaron del joven que los había pues ayudado, les había advertido de esa curva. Así que se pusieron a ver dónde estaba la entrada para ir a su casa, pues imaginándose por dónde vivía él. Y cuando llegaron justamente donde se habían encontrado con él, porque se acordaban de que había un árbol específicamente en esa zona de cierta manera, pues ellos se quedaron allá pues totalmente atónitos, porque se dieron cuenta de algo que la noche anterior no habían visto. Justamente en ese lugar donde se había encontrado esa persona con ellos, había un pequeño nicho, esa marca que muchas veces se deja con una cruz donde alguien pierde la existencia. La persona que estaba allá el día anterior, pues se trataba no de una persona, aparentemente de un espíritu, pero ellos no lo creyeron así, dijeron que era pura casualidad. Entonces llegaron al pueblo, salieron a carretera ya más tranquilos y regresaron hacia la ciudad donde vivían. Más tarde por la noche platicaron con sus amigos que habían hecho la fiesta en ese lugar y les dijeron lo que habían recordado y lo que habían vivido anteriormente la noche. Entonces ellos le dijeron que no se trataba de una persona que vivía por allá, sino que sí se trataba de un espíritu que muchísimas personas que habían llegado a ese lugar, a ese rancho, lo habían reportado, ya que aparentemente se trataba de un espíritu benigno que advertía y procuraba que aquellas personas que iban por ese camino no tuvieran accidente y que perdieran la existencia allá. Le dijeron que esta persona originalmente era alguien que había sido atropellado por esa zona, es decir, no había perdido la existencia en la curva, pero que al estar allá aparentemente quedó arraigado y quedó cuidando a aquellas personas que pasaban por ese sitio para evitar que tuvieran un accidente fatal. Como les dije al inicio, algunos fantasmas, algunos espíritus no buscan el mal para las personas, buscan que no les pase algo serio o que pierdan la existencia en esos sitios. Yo te pregunto, ¿en alguna ocasión has escuchado algo como ello? Que un fantasma se manifieste para cuidar a las personas que pasan por ese sitio o que se manifiesten simplemente para volverse un ángel guardián. Me gustaría que me lo platiques ahí en la cajita de comentarios. Obviamente te invito a seguirme. Recuerda que estoy como Omar Villasís. Estoy en todas las redes tal cual, Omar Villasís Oficial. Dale like y comparte por favor este video para que podamos llegar a más personas. Como siempre les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.